Muy buenas, hace unos días hablamos sobre los nuevos neumáticos de Pirelli para 2022 y a raíz de ahí pues surgió un pequeño debate, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, fue Rubén quien me dejó un comentario que me pareció muy interesante porque exponía algunos puntos en los que creo que mucha gente pues coincide con él, ¿no? Entonces la idea es debatir un poquito sobre estas cosas, la opinión que tengo yo sobre que Pirelli ya no sea fabricante de Fórmula 1 o qué inconvenientes puede tener y también por supuesto qué cosas a favor, porque creo que es un debate bastante interesante y de esta manera pues os expongo yo mi opinión y un poco pues algunos puntos claves, ¿no? Que yo creo que son interesantes de analizar y así vosotros pues me podéis rebatir algunas cosas o incluso pues que entremos en un debate, ¿no? Y si estáis de acuerdo conmigo pues también lo podéis comentar, por supuesto. Así que no olvidéis dejar en vuestros comentarios aquí en este vídeo para así hablar un poquito de estos temas ahora que tenemos el parón de la Fórmula 1. Por cierto, recordaros que en Level Up Academy tenemos un curso de neumáticos en competición que es espectacular, vais a aprender absolutamente todos los conceptos que necesitáis para entender realmente cómo funciona un neumático de competición y qué dificultades tiene fabricarlo, que en este vídeo pues viene bastante a cuento. Entonces, bueno, el primero de los argumentos que tenemos a lo mejor en contra, ¿no?, de estos neumáticos de Pirelli es la falta de evacuación de agua, es decir, que son unos neumáticos que cuando ha llovido mucho, hemos sacado esos neumáticos azules, ¿no?, estos de lluvia extrema, bueno, azules no, con la banda azul alrededor en lo que sería el flanco del neumático, pero no evacuaban suficiente agua. Incluso se han tenido que cancelar algunos de los grandes premios, sobre todo algunas carreras, mejor dicho, porque no evacuaban suficiente agua. Y aquí yo creo que es interesante hacer una aclaración, y es que no todo es culpa de los neumáticos, sino que hay otro fenómeno, que es ese famoso spray que sale detrás de los Fórmula 1 cuando llueve, que dificulta la visibilidad. Y cuando se ha cancelado una carrera por lluvia, al menos en este año 2021, ha sido por ese problema de visibilidad, porque además si hay una tormenta muy grande, el helicóptero no puede circular sobre el circuito, o bueno, no puede volar sobre el circuito, no sé cuál es el término técnico para el helicóptero, pero bueno, si no puede operar, vamos a decirlo así, pues también se cancela por motivos de seguridad. Entonces, creo que este año no ha sido el problema principal, la falta de evacuación de agua de los neumáticos de Pirelli, pero en 2019, 2020, creo recordar algunos grandes premios en los que sí, es decir, que la visibilidad pues más o menos era decente, pero los neumáticos no evacuaban agua. Y esto, por supuesto, no solo es culpa de los neumáticos, que también, ojo, no vamos a quitarle importancia, sino también del propio asfalto. Es decir, la combinación de asfalto y neumático, si no está funcionando, pues el neumático no evacúa todo el agua, se produce el aquaplaning y entonces tenemos un desastre de carrera. Entonces este año, cuando hemos tenido lluvias torrenciales, no hemos podido ver si realmente evacuaban mucha agua esos neumáticos porque directamente se canceló, pero ojo, porque el año que viene vamos a tener mucho menos spray, porque vamos a tener unos monoplazas que generan menos turbulencias, pero van a generar más carga aerodinámica a través del fondo plano, del difusor y demás. Entonces ese spray que muchas veces viene por las turbulencias quizás se reduzca y se reduzca bastante, al menos por la parte, digamos que superior de ese spray, porque la parte inferior, que está sobre todo por el tema del difusor, pues va a seguir estando ahí. Entonces vamos a poner a los neumáticos en situaciones un poquito más críticas y ahí vamos a poder ver realmente si estos neumáticos de lluvia pues funcionan bien, si evacúan bien el agua, porque además son relativamente nuevos estos neumáticos, porque como ya dijimos van a tener unas dimensiones diferentes, esto provoca que tengan que tener una estructura diferente, entonces vamos a ver si realmente los nuevos neumáticos evacúan agua o no, porque insisto, este año no hemos podido ver realmente si evacúan mucho agua, pero los años anteriores sí que tenían bastante problemas. Por lo tanto, y sí que entiendo y comparto también la crítica a Pirelli porque los neumáticos de agua pues quizá no evacuaban todo lo que deberían evacuar. Y no solo tenemos este argumento en contra de los neumáticos de Pirelli, sino que vemos más o menos de una forma periódica que algunos neumáticos terminan reventando por un pinchazo, por una explosión de repente. Entonces mucha gente dice pues que a lo mejor estos neumáticos no aguantan tanto como los neumáticos de antes, o que estos neumáticos pues no aguantan lo suficiente, ¿no? Lo que pasa es que esto es muy complicado de evaluar, realmente es imposible, o sea, no se puede decir que los neumáticos actuales aguantan mucho menos que los neumáticos que teníamos hace años, pero lo que sí podemos decir es que los Fórmula 1 de ahora exigen muchísimo más a los neumáticos que los Fórmula 1 de hace unos años. Entonces, quizá ese ratio entre lo que te exige el propio coche y lo que te da el neumático puede estar un poco desequilibrado respecto a otros años, porque a lo mejor hemos tenido temporadas de Fórmula 1 en la que los neumáticos no reventaban tanto, a lo mejor cuando teníamos competencia entre diferentes marcas y tal, que ahora hablaremos de eso, pero la realidad es que no podemos comparar los neumáticos de ahora con los de hace unos años en función de si ahora revientan y antes no, porque los Fórmula 1 de ahora son los más rápidos de la historia y además tienen un paso por curva que es espectacular, que bueno, que realmente pues es
la principal razón de que sean tan rápidos. Entonces, estamos sometiendo a los neumáticos a unas cargas espectaculares en todas las direcciones, tanto vertical como longitudinal como lateral, y eso produce un estrés, produce unas deformaciones internas, y todo esto viene de la mano con que las estrategias siempre pasan por reducir al máximo las paradas en el pit stop. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aunque tú tengas un neumático que puede durar pues media carrera, los equipos siempre intentan estirarlo un poquito más, entonces jugar con las estrategias, y eso produce muchas veces que los neumáticos se terminen reventando. De hecho, al principio de la carrera hemos visto muchas veces que Pirelli dice 2 paradas seguro y al final todos los equipos van a una sola parada. Esto evidentemente significa que le estás metiendo a lo mejor 5, 10, 15 vueltas más al neumático de lo que te está recomendando el propio fabricante. Entonces, pues hasta qué punto es culpa de Pirelli, hasta qué punto es culpa de los equipos. Pues hombre, yo le echaría un poco más de culpa sobre todo a los equipos, ¿no? Que siempre intentan llevar ese neumático al máximo. Entonces, para mí, hasta aquí compraría el argumento de que los neumáticos de lluvia no evacúan lo suficiente, no por lo que hemos visto en 2021, insisto, sino por lo que hemos visto en años anteriores. Veremos lo que pasa en el año siguiente, pero el argumento de que aguantan poco porque siempre revientan y tal, aquí ya sí que no lo compro tanto, porque es verdad que tenemos una Fórmula 1 que someten a unas cargas a los neumáticos brutales. Y también muy relacionado con esto está a lo mejor la idea de reducir la cantidad de neumáticos que tenemos en Fórmula 1. Ya sabéis que actualmente tenemos 5, desde el C1 hasta el C5, cada uno con su dureza y su rendimiento, es decir, con su agarre, y en función del tipo de circuito que nos vayamos a encontrar, pues Pirelli dice, pues vamos a usar del C1 al C3, o del C2 al C4, o del C3 al C5, ¿no? La gama más dura o más blanda, o la intermedia. Entonces la gente dice, vamos a simplificar todo esto mucho más, primero para que a los aficionados les sea bastante más fácil seguir las carreras, la entiendan mejor, y punto número 2, para que tengamos disparidad de estrategias, es decir, que en un gran premio nos encontremos una parada y luego al siguiente a lo mejor nos encontremos 4 o 5 paradas, ¿no? Y sean carreras mucho más caóticas. Y esto además afectaría, por supuesto, al rendimiento de los equipos, es decir, se parejarían las cartas mucho más. Si un equipo tiene un coche muy rápido, pero degrada muchísimo los neumáticos, en uno de estos circuitos, en los que hipotéticamente tendríamos que tener 5 paradas en box, pues iban a estar perdidos. Entonces, creo que ese baraje de cartas, ¿no? Un poco el mezclar toda la parrilla, pues podría ser interesante. ¿Dónde está el problema? Que si tú pones una única gama de neumáticos, o incluso pones 1, 2 neumáticos solamente para todos los grandes premios, vas a tener 2 problemas. O puedes elegir entre tener un problema o tener otro. Primer problema, pues que en algunos circuitos nunca tengas que parar, que por lo tanto, pues a lo mejor a la falta de 3 vueltas puede parar un piloto y luego hacer 3 vueltas al final en función de su estrategia de carrera, y eso no lo queremos porque al final serían carreras muy aburridas, no tendríamos ese juego estratégico que normalmente tenemos, aunque incluso hay veces que no lo tenemos. O segundo problema, que haya carreras en las que tengas que estar obligado a parar 5 o 6 veces, que algunos pensáis, bueno, pues mejor, ¿no? Porque así se mezclaría todo mucho más, habría una gestión de las carreras mucho más complicada, sería todo mucho más espectacular, más mezclado, mucho más loca las carreras al final. Lo que pasa es que esto tiene un problema, y es que los equipos iban a conservar todavía más neumáticos. Entonces, actualmente tenemos carreras de 1 a 2 paradas, la enorme mayoría. De hecho, la mayoría son solo una parada. Y esto viene por una estrategia de conservación de neumáticos, sobre todo desde el punto de vista del pilotaje. Entonces, en la Fórmula 1 actual tú puedes apretar al máximo, lo que pasa es que en vez de parar 1 o 2 veces, a lo mejor tienes que parar 4, 5, 6 veces en una misma carrera. Es decir, tú puedes apretar todo lo que tú quieras, pero ten en cuenta que vas a tener que parar muchas más veces. Y aunque los pit stop actuales pues son tremendamente rápidos, no te compensa. Entonces, si tú metes que un neumático se degrade más todavía, ¿qué es lo que va a pasar? Que los pilotos van a conservar todavía más neumáticos, por lo tanto vas a tener una Fórmula 1 un poco más lenta o muchísimo más lenta en algunos circuitos, y eso tampoco lo quieres. Y tampoco quiere Pirelli que sus neumáticos cada 2 por 3 revienten, porque ¿qué va a pasar en una carrera en la que se supone que tienes que hacer 5 o 6 pit stop? Pues que va a venir el listo que siempre diga, pues voy a intentar hacer 3 paradas porque no tengo nada que perder, ¿no? Si es un equipo que quiere conservar y sacar puntos, no se va a arriesgar tanto, pero si es un equipo de a lo mejor de final de la tabla que no tienes nada que perder, pues arriesgas. En vez de parar 5 veces, paro 3. ¿Qué va a provocar eso? Pues que sometas al neumático a un estrés y a un nivel de degradación que probablemente te reviente. Y si en la pantalla a millones de espectadores se ve un neumático Pirelli reventando, pues eso es mala imagen de marca para Pirelli. Y Pirelli está en la Fórmula 1 para patrocinarse como un super creador de neumáticos, que podríamos debatir si lo están consiguiendo o no, pero al final es eso, ¿no? Entonces Pirelli nunca va a querer que revienten los neumáticos. Así que tendremos que elegir entre carreras muy aburridas sin paradas o carreras demasiado locas que probablemente nadie las elige
elegiría, porque al final Pirelli no va a fabricar neumáticos para que se rompan. Entonces esto pues me parece bastante complicado. Sí es cierto que la solución actual quizá no sea la ideal, porque aunque hemos reducido bastante esta gama y ahora tenemos 5, que antes teníamos 7, pues bueno, todavía sigue siendo un poco complicado seguirlo, pero al menos la solución de poner siempre para un gran premio el blando en rojo, el medio en amarillo y el duro en blanco, yo creo que a nivel de aficionado pues sí que ayuda bastante a entender estas carreras. Y luego el que quiera ser más friki, el que quiera profundizar más, pues ya que se meta a entender si el blando es el C5, el C4 o el C3, ¿no? Y a quien esté de acuerdo con que los neumáticos no evacúan agua y quien esté de acuerdo con que los neumáticos se destrozan muy rápido, pues lo que propone es que se quite Pirelli de la Fórmula 1 y deje paso a un nuevo fabricante. Y esto, pues bueno, puede ser quizá una idea interesante, pero sin ninguna garantía. Es decir, la Fórmula 1 para llegar hasta donde está ahora con estos neumáticos lleva muchos años de ensayo y error. Es decir, neumáticos de Pirelli que revientan, neumáticos de Pirelli que no se degradan nada, y han ido casi cada año, cada 2 años, añadiendo pequeñas modificaciones en los neumáticos que al final le han permitido pues estar al nivel de los Fórmula 1 actuales, ¿no? Que repito, son los más rápidos de la historia y por tanto pues necesitas los neumáticos más resistentes de la historia y que más agarren de la historia, ¿no? Si tuvieses unos neumáticos pues que no agarran lo suficiente o que se degradan muchísimo, pues no puede ser tan rápido porque en media vuelta los has sobrecalentado y la siguiente media vuelta pues ya tienes que tener un ritmo mucho más bajo, ¿no? Entonces, para llegar al nivel que está ahora se necesita muchísima inversión, tanto en dinero como en tiempo. Y el dinero, bueno, alguna marca se puede atrever, pero sabes que vas a estar a lo mejor 4 o 5 años para llegar al nivel que está Pirelli ahora con esta Fórmula 1. Y no solo eso, sino que ahora mismo nos puede gustar más o gustar menos, pero tenemos cierta estabilidad con los neumáticos. Si llegase una marca nueva, sea la que sea, vamos a tener primero unos 4 o 5 años de incertidumbre, que a lo mejor aguantan demasiado los neumáticos, que se degradan luego demasiado, que hay problemas de sobrecalentamiento, todo este tipo de cosas. ¿Para qué? ¿Para que luego después de eso tengamos algo igual que lo que tenemos ahora? Pues probablemente sí, porque probablemente terminarían en el mismo sitio que están los Pirelli actuales. Entonces sería como tener un peor corto plazo para una incertidumbre en el medio largo plazo, que ojo, podría ser mejor, podría que no tuviesen el mismo camino que ha seguido Pirelli hasta ahora y que tuviésemos algo un poquito mejor, es decir, pues más rápido, con un poquito más de degradación, pero que no terminasen de reventar y tal igual. Pero no tenemos ninguna garantía de eso. Lo único que está prácticamente garantizado, no creo que nadie lo dudase, es que mínimo los 2-3 primeros años iban a ser muy raros, con mucha incertidumbre y los neumáticos iban a tener que ir desarrollándose a un ritmo frenético. Entonces, el cambio de marca, pues bueno, si alguien es más optimista y cree que en otras marcas en poco tiempo iba a conseguir algo mejor de lo que tiene Pirelli, pues entonces es interesante. Pero yo creo que el debate está en, ¿prefieres arriesgar 2-3 años malos para luego tener algo que no sabes si va a ser mejor? Bueno, habrá quien piense que sí, quien por supuesto crea que la situación actual de los neumáticos es mala, y si piensas que la situación actual de los neumáticos pues no está mal, pues imagino que esto pues no te convencerá. ¿Y por qué conformarnos con una sola marca en vez de tener varias? Pues bueno, el primer argumento contra rápidamente es que la marca que entre va a tener muchísima menos experiencia y unos neumáticos muchísimo peores que los que tiene Pirelli. Entonces, el primer año, siendo muy optimistas, solo el primer año va a ser un desastre para los nuevos neumáticos, a no ser que esto ya estemos hablando pues con la vista puesta a lo mejor en 2026 o cuando sea que cambie otra vez el reglamento y cambie los neumáticos por completo. Pero realmente es muy complicado pensar en un tan largo plazo cuando ni siquiera vamos a saber cómo son los monoplazas. Entonces, tener una nueva marca actualmente que compita con Pirelli no tendría ningún sentido porque iba a estar muy por detrás de los neumáticos Pirelli. Por lo tanto, la única posibilidad es que se vaya Pirelli y entren 2-3 nuevas marcas de neumáticos. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a tener mayores diferencias todavía entre equipos, porque actualmente quizá lo que más marca la diferencia son las unidades de potencia, ¿no? En cuanto a algo genérico, quiero decir, pues la Mercedes siempre ha sido la mejor, que probablemente en la actualidad también lo sea. La Honda parece que ha ido poco a poco acercándose. Ferrari, cuando se hundió su unidad de potencia, se hundió el equipo entero. Bueno, Alpine con su motor Renault o motor Alpine, no sé muy bien cómo decirlo, pues también está más o menos en ese paso intermedio. Entonces, al final, con un motor Honda antes no podías ganar, con un Ferrari no puedes ganar, y al final el único que podía ganar era Mercedes. Ahora Honda, con el paso adelante y por supuesto las mejoras de chasis de Red Bull, con la aerodinámica, con el pilotaje de Verstappen también,
bien, pues han podido rebatirle o combatir en un campeonato de pilotos, pero la realidad es que la unidad de potencia marcaba absolutamente la diferencia. Pues eso es exactamente lo que vamos a tener con una guerra de neumáticos. Si tenemos un fabricante de neumáticos que da con la tecla, el resto de equipos que no tengan esos neumáticos no va a tener nada que hacer, porque es lo más importante absolutamente, diría que incluso más que la propia unidad de potencia. Es decir, si tú tienes una unidad de potencia que es 20-30 caballos menos potente, pero unos neumáticos que funcionan muchísimo mejor, tu coche va a ser mucho más rápido, porque normalmente donde saca rendimiento es en curva, porque siempre hay muchas más curvas que rectas, ¿no? Entonces, por eso los Fórmula 1 actualmente son los coches más rápidos del planeta, ¿no? Porque en línea recta hay incluso coches que son súper deportivos o ultra deportivos que en velocidad punta alcanzan más que un Fórmula 1, pero en curva nadie le puede hacer sombra. Entonces, si tú tienes un fabricante de neumáticos que da con la tecla y tiene un neumático muy superior a otro fabricante, todos esos equipos los tienes que descartar para una lucha del mundial. Por lo tanto, te quedarías con una especie de Fórmula 1 dividida en dos ligas, ¿no? Que bueno, podemos pensar, bueno, pero si el de la cabeza tiene el peor neumático y luego el que está abajo tiene un mejor neumático, sí, pero ¿qué garantías hay de eso? Probablemente el que está en la cabeza porque tiene mejor motor, porque tiene mejor chasis, mejor aerodinámica, también se haga con los mejores neumáticos porque va a llegar a un acuerdo con ese fabricante y los dos van a ganar. Entonces creo que sería bastante complicado. ¿Dónde estaría la parte positiva de todo esto? Que también la hay, por supuesto. Pues en que tendríamos una guerra que siempre va de la mano de mayor I+D, ¿no? De investigar más, de desarrollar más los neumáticos. Entonces ya no solo estarían luchando por la imagen de marca como está haciendo Pirelli actualmente y por cumplir con las expectativas de la Fórmula 1 y todo eso, sino que habría una guerra entre marcas. Entonces cuando tú quieres batir a un rival no es lo mismo que batirte a ti mismo. Entonces siempre te vas a esforzar más, vas a poner más dinero y vas a crear probablemente neumáticos mejores. Entonces, si ahora mismo quitásemos de la ecuación a Pirelli y pusiéramos a otros 2-3 fabricantes diferentes, probablemente en 2-3 años, bueno, probablemente o quizá tendremos unos neumáticos mejores de los que nos va a dar Pirelli dentro de 2-3 años. Pero hasta que lleguemos ahí va a ser bastante complicado y una vez más vamos a tener más diferencias todavía entre equipos, que imagino que la mayoría de gente no es lo que quiere. Y estos son un poco los puntos principales que yo quería destacar en cuanto al debate que tenemos con los neumáticos, porque me parece muy interesante y sé que hay diversas opiniones. O sea, hay algunas cosas que son casi innegables, ¿no? Que son como hechos, pero luego hay todo un abanico de cosas subjetivas que ya depende de la opinión de cada uno. Así que por eso pues me gustaría que me dejarais vuestra opinión, si creéis que está bien el trabajo de Pirelli o la situación que tenemos actualmente con los neumáticos, a expensas de lo que pasa en 2022, por supuesto, o si creéis que algunas soluciones son necesarias, ¿no? Como quitar a Pirelli y poner otra marca, o quitar a Pirelli y poner otras dos marcas, exigirle más a Pirelli de alguna manera, alguna idea así, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por haberos quedado hasta el final. No olvidéis echar un vistazo a Level Up Academy, en concreto a ese curso de neumáticos en competición, en lo que os repaso pues, la estructura del neumático, cómo se produce el agarre, cómo favorecerlo y un montón de temas así. Seguro que os gusta un montón y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.